Radio C4. Conectando y comunicando al cuerpo de Cristo. Radio C4 presenta Libre al Fin con Karina Guidi. Que el Señor les bendiga, queridos hermanos, hermanas en Cristo, familiares y amigos que nos oyen hoy en otro programa de Libre al Fin. Y por la gracia y la misericordia de Dios, hoy tenemos otro día más que podemos estudiar juntos la palabra de Dios. Y seguimos avanzando en nuestro estudio del libro de Hechos, y hoy comenzando con el capítulo 4. Gloria sea el nombre del Señor por este estudio, por esta palabra, por este tiempo que podemos tomar y separarlo exclusivamente para esto, ¿sí? Para pasar un tiempo en su palabra, lo cual hoy en día no es muy común entre los creyentes, lo cual no debería ser así. Y la mayoría de los creyentes solamente oyen de la palabra o leen la palabra cuando vienen a la iglesia. Y a veces cuando llegan a la iglesia, muchos están dormidos en la iglesia, así que es muy poco lo que reciben. Y es el tiempo más provechoso. O sea, en lo que podemos nosotros pasar el tiempo, no hay nada mejor, no hay nada mayor, no hay nada de mayor provecho, de mayor edificación que el tiempo que nosotros pasamos en las Sagradas Escrituras. En todas otras cosas pueden ser buenas cosas, pero el tiempo que pasamos nosotros en la palabra, en la oración, en las cosas del Señor, no hay nada que vaya a superar eso. Quiero que lo sepa eso muy bien, que usted pueda estar involucrado en muchas cosas. Y pueda estar involucrado en paseos, en viajes, en vacaciones constantemente, en diversiones, en entretenimientos, en situaciones de todo tipo. Reunión con amigos, reunión con familia, y todas esas cosas son buenas y tienen su tiempo también, amén. Pero si todas estas cosas excluyen nuestro tiempo en el Señor, nuestro tiempo en la palabra, nuestro tiempo en su presencia, en las cosas de Él, en las cosas del Espíritu, lo vamos a sentir, hermanos. Se va a sentir esa falta y el Espíritu Santo nos va a hacer notar que está faltando palabra, que está faltando comunión con Cristo, que no se está viendo victoria. Y vamos nosotros a sufrir muchas consecuencias por eso, debido a que no le dedicamos al Señor lo que el Señor merece, porque Él se lo merece. Amén. Esto no es algo que nosotros le damos a Él una limosna, vamos al culto como para decir, bueno, acá aparecí medio tarde para dormirme el resto del poco tiempo que queda de servicio. Es una vergüenza, hermanos. Eso es una vergüenza. ¿Cómo me duele ver esta situación? Muchísimo. Llegar a la iglesia tan tarde y encima estar mirando el reloj, cabecear, dormirse, es una vergüenza llegar a la casa del Señor de esa forma. Imagínense que si es una vergüenza para uno tener que mirar eso, imagínense lo que es para el Señor. En su trono, ¿no? Delante con millares de ángeles que le alaban y que le adoran, que le exaltan, que le honran constantemente, y teniendo que ver aquí abajo ese espectáculo, unos creyentes desinteresados, así como fríos. Qué tristeza, ¿no? ¿Verdad? Oh, bendito sea el nombre del Señor. Que el Señor nos ayude, hermanos, en estas cosas, porque bien que no se está cansado, porque yo veo el Facebook de muchos y se los ven de festejo en festejo, de vacación en vacación, de crucero en crucero, de entretenimiento en entretenimiento, en diversiones, en comidas,
en reuniones, en salidas, en entradas, en todo tipo de actividad, y no se lo ve a ninguno cansado ni ninguno durmiéndose, hasta con copa en mano. ¿Usted piensa que el Espíritu Santo no nota estas cosas? Si lo notamos nosotros, el Espíritu Santo más, porque Él es Dios y todo lo ve, no se le pasa ningún tipo de detalle, todo lo nota. Hasta el detalle más imperceptible, el Espíritu Santo lo nota. Oh, Señor, es grave la situación. Es muy, muy grave. Y de a poco nos vamos alejando de las cosas verdaderas de Dios. ¿Y saben qué? No las vamos a tener. Estas cosas verdaderas de Dios no las vamos a experimentar, porque el corazón está puesto en otra cosa. El corazón está puesto en el mundo, en las cosas del mundo. Tristemente, por lo menos eso es lo que yo veo. En general, son unos pocos que sí, pero en general eso es lo que se ve. Todo tiene prioridad antes de que el Señor Jesucristo. Detrás de las cosas, detrás en fin, el mundo, Eso es lo que es. Creyentes, pero carnales. Y la verdad es que estas cosas se van a sentir. Tarde o temprano, el Espíritu Santo te deja notar que hay un problema. El pecado comienza a avanzar aceleradamente hasta que cuando nos dimos cuenta lo tomó todo, controló todo y viene destrucción. Este libro de Hechos es algo extraordinario para todo aquel que lo lee y lo lee creyéndolo. Y lo lee creyéndolo diciendo, Señor, yo tengo que experimentar todo esto en mi vida. Empezamos hoy en el capítulo 4. Pedro y Juan se presentan ante el concilio y esta persecución comienza a sentirse. Un gran empuje del Espíritu Santo en el comienzo de la iglesia, mensajes poderosos llenos de la unción del Espíritu Santo. Miles convirtiéndose, el Señor trayendo a cantidades y multitudes al conocimiento salvador del Señor Jesucristo, señales, milagros, sanidades, pero también con todas estas cosas maravillosas viene la persecución. La persecución es otra marca de que sufrirán aquellos que siguen de verdad a Cristo Jesús. ¡Ay, qué lindo los milagros, las señales, los prodigios! ¡Ah, gloria a Dios! Pero la persecución también es una de ellas. Esta es otra marca. Es una marca muy distintiva que solamente la conoce aquel verdaderamente nacido de nuevo, lleno del Espíritu Santo, que vive una vida de fe, que vive una vida para el Señor de verdad, digo, cristiano de en serio. Va a experimentar esta marca, esta señal de que es un hijo de Dios. La persecución, la oposición, esta enemistad, que son los enemigos de la cruz de Cristo. Va a sufrir calumnias y mentiras, injusticias. Estas situaciones se van a hacer notar también. Escuche, ¿y por qué? Bueno, el enemigo está enojado, el enemigo no está nada contento de que ese creyente está siendo usado por el Señor. Usted verá creyentes que no son de ninguna consecuencia para el reino de los cielos, no pasan este tipo de persecuciones, este tipo de pruebas. Este tipo de pruebas son muy particulares porque son aquellos que están haciendo una diferencia para el reino de los cielos. Así que veamos cómo dice la palabra del Señor aquí en el capítulo 4. Dice: y hablando ellos al pueblo, sobrevinieron los sacerdotes y el magistrado del templo y los saduceos, resentidos de que enseñasen al pueblo y anunciasen en Jesús la resurrección de los muertos, y les echaron mano y los pusieron en la cárcel hasta el día siguiente.
Entonces, este es el resultado de predicar el Evangelio. Predicar la cruz de Cristo, predicar su resurrección, trae este tipo de enemistad. Yo no estoy diciendo que, pero hay lugares donde predicar al Señor Jesucristo le cuesta la vida y le cuesta cárcel. Les echaron mano, los detuvieron, los pusieron en la cárcel hasta el otro día, que era una pequeña prisión en los confines del templo. Dice, porque era ya tarde. Los encerraron ahí, digamos provisoriamente, por supuesto con la idea de enjuiciarlos y de meterlos en la cárcel, ¿verdad?, regular. Mas muchos de los que habían oído la palabra creyeron en Cristo, por eso lo aceptaron como el Mesías de Israel y el Salvador de los hombres. Y fue el número de los varones como 5,000. Oigan esto, gloria, gloria, gloria sea el nombre del Señor. Costó que fueran a la cárcel, pero como 5,000 personas recibieron al Señor Jesucristo. Por supuesto, ¿cómo no va a estar enojado el enemigo? No quiere que se salve ni siquiera uno. Parece que esto representa solamente a hombres, pues al incluir mujeres y niños se podía sumar a unos 10,000 o más personas. Entonces dice, y aconteció al día siguiente que los dirigentes de ellos y los ancianos y los escribas y Anás, sumo sacerdote, y Caifás y Juan, probablemente era Jonatán ben Zakai, un rabino famoso de aquella época, y Alejandro, probablemente era Alejandro Lisímaco, uno de los judíos más ricos de su tiempo, que contribuía muy generosamente al templo. Y todos los que eran del linaje sacerdotal, probablemente serían los hijos de Anás, que estaban presentes, se juntaron en Jerusalén. Algunos de ellos probablemente no vivían en Jerusalén, pero por casualidad se encontraban allí en ese momento. Estoy leyendo de la Biblia, Estudio del Expositor. Entonces se congrega toda esta gente, dirigentes, ancianos, escribas, sumo sacerdote, personas prominentes económicamente, todos ahí junto en Jerusalén. Y haciéndolos presentar en medio, es decir, los llaman a Pedro y a Juan, se colocan ahí en medio, les preguntaron, ¿con qué potestad, o sea, con qué poder, con qué autoridad, dice, o en qué nombre habéis hecho vosotros esto? ¿A qué se refieren? Aquel lisiado que fue sanado en la puerta del templo, la puerta llamada la Hermosa. Ya se habían enterado de la sanidad de este hombre cojo. Y aunque ellos conocían muy bien cuál era la respuesta a esta pregunta que estaban haciendo, es decir, ¿bajo la autoridad de quién? ¿En nombre de quién? ¿Con qué poder? ¿Con qué potestad ustedes han hecho esto? Es decir, han hecho esto, esta sanidad, ¿a qué se debe? Entonces Pedro, lleno, aquí tienen la clave, hermanitos. Entonces Pedro, ¿cómo? Lleno del Espíritu Santo. Amén. Esta es la manera en la que se habla del Señor. Esta es la manera para predicar. Esta es la manera de enseñar, de instruir, de evangelizar, de hacer todo lo que tenga que ver con la obra del Señor. No se puede hacer nada que sea para el Señor. No puedes orar por enfermo, no puedes predicar, no puedes enseñar, no puedes evangelizar, hacer misiones, nada, sin estar lleno del Espíritu Santo. Gloria sea el nombre del Señor. O sea, el Espíritu Santo se empieza a mover de una manera a través de este libro de Hechos, después de la llegada del Espíritu Santo, del día de Pentecostés, en que usted lo que va a ver aquí son los hechos del Espíritu Santo. Bendito sea su nombre. Son los hechos de los apóstoles, pero son en realidad los hechos del Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo está ahí involucrado en todo. No es excluida de nada, como se lo ha sido excluido hoy en día en tantas iglesias. Usted entra a la iglesia y el Espíritu Santo, bien, gracias, pero ahí no está. Lo que se está haciendo es toda una maquinaria carnal, hermano, que se deja sentir, es tan pesado.
se hace pesado, es como arrastrar un camión, ¿verdad? Ahí con las fuerzas de uno. Se hace imposible. La gente queda exhausta y no avanza nada. Entonces Pedro, lleno del Espíritu Santo, dirigentes del pueblo, les dijo, dirigentes del pueblo y ancianos de Israel. Fíjense cómo el Espíritu Santo sabe indicar el mensaje a quién. Bueno, justamente a estas personas. Por medio de Pedro indica quién es el responsable de toda esa gente. ¿Quiénes se supone que tenían que ser los líderes? ¿Quiénes se supone que son los guías espirituales de todo el pueblo? Entonces se dirigentes del pueblo y ancianos de Israel. Pues que somos hoy demandados acerca del beneficio hecho a un hombre enfermo, de qué manera éste haya sido sanado. Él repite o parafrasea la pregunta que le es hecha, porque le dicen, ¿bajo qué autoridad, bajo qué potestad? Entonces él parafrasea esta frase diciendo, puesto que hoy se nos interroga acerca del beneficio hecho a un hombre enfermo, ¿de qué manera es que éste haya sido sanado? Bueno, paso a explicarles, dice. Entonces dice, sea notorio a todos vosotros y a todo el pueblo de Israel. Gloria a Dios. Esto es hablar sin pelos en la lengua, sin temor, con potestad, poder, autoridad, realmente en el nombre del Señor Jesucristo. Él no está con ningún miedo al decir esto. Que quede claro a todo el mundo que está acá, todo dirigente, todo líder de Israel, que todo el mundo sepa, declaro que esta sanidad que ha recibido este hombre enfermo fue en el nombre de Jesucristo de Nazaret. Gloria sea el nombre del Señor. Aleluya. O sea, aquí Pedro no quería que quede duda alguna, sino que quede muy extremadamente claro quién fue el que realizó esa sanidad. ¿A quién es que él se refería? Escuchen, hoy en día no se predica tan así. Se glorifica a cualquier apóstol, dícese, autonombrado apóstol, más que al mismo Señor Jesucristo. Se levanta cualquier profeta por encima del mismo Señor Jesucristo. Es decir, estoy hablando del Salvador, del Redentor, del que sana, del que bautiza con el Espíritu Santo. Pedro no es el mismo hombre que cuando él negó a Cristo, que tenía miedo de que una muchachita que pasó por ahí dice, ay, tú también estabas con ese Jesús. No, yo no lo conozco. Tenía miedo hasta de una muchacha que pasó por ahí, una jovencita. Y se defendió. Ahora él está defendiendo el nombre del Señor Jesucristo, delante de todo el cuerpo dirigente de Israel. Pero quiero que vean cómo él lo presenta nuevamente, diciéndole, esta sanidad fue hecha en el nombre de Jesucristo de Nazaret. Dice, a quien vosotros crucificasteis. Ahí ya, con esto yo no sé qué va a pasar ahora conmigo, si me van a crucificar en este momento, pero el Señor lo protegió. Hace hincapié en la palabra vosotros. Así intencionalmente y directamente colocaba la culpa del terrible pecado de crucificar a su Mesías directamente en ellos, como se mencionó. Él no retuvo ninguna palabra. Habló tal cual como el Espíritu Santo quería que él hablase. Dice, y Dios le resucitó de los muertos. Ellos no querían oír esto. Ellos no querían oír de que Jesús resucitó de los muertos, porque de estos dirigentes sabían que Jesús resucitó de los muertos. Porque mismos soldados romanos hablaron, se supo, pero no lo querían reconocer, no lo querían oír, querían tapar esta realidad.
por él, este hombre está en vuestra presencia sano, es decir, por Jesús. Trajeron evidentemente al hombre con Pedro y Juan delante del concilio. En esencia, Pedro decía que un muerto no podía producir estos resultados. Si Jesús estuviera muerto, ¿cómo es que este hombre está sano ahora? Este es la piedra reprobada de vosotros los edificadores, la cual es puesta por cabeza del ángulo. Aquí él está diciendo que aquel que ustedes rechazaron es la piedra principal. Este Jesús es la piedra reprobada por vosotros, los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo. Oh, gloria sea el nombre del Señor. Eso proviene del Salmo 118, 22. Ellos están citando las Sagradas Escrituras del Antiguo Testamento. Israel lo rechazó, pero esto no paralizó el plan de Dios. Israel solo tuvo éxito en destruirse. Y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre debajo del cielo dado a los hombres en quien podamos ser salvos. Oh, bendito sea su nombre. Con esto él lo declaró todo. Con esto Pedro lo dijo todo. No hay otro. Es Jesús, al que vosotros crucificasteis. Entonces, viendo la constancia de Pedro y de Juan, no solo tiene que ver con lo que fue dicho, sino también con el poder, con la autoridad, con la unción con la cual fue dicho esto. Sabido que eran hombres sin letras e ignorantes, se maravillaban y les conocían que habían estado con Jesús. O sea, el haber estado con Jesús explica que estos hombres hablaran así. Aleluya. Oh, solamente aquellos que pasan tiempo con Jesús, aquellos que conocen, que han oído, que han prestado atención a las palabras de Jesús, son aquellos que actúan de esta forma, se hacen notar, se diferencian de todos los demás. Este estuvo con Jesús. Oh, gloria a Dios. Este anduvo con Él. Este caminó con Él, por eso tiene esta autoridad, por eso habla así, por eso está lleno con el Espíritu Santo, por eso tiene este poder, esta gracia, porque Él estuvo con Jesús. Los consideraban hombres sin letras e ignorantes, unos pescadores, ¿no? Y quiere decir que ellos no habían estudiado en las escuelas rabínicas. De hecho, ellos no fueron personas sin letras e ignorantes. Bueno, lo eran para estos dirigentes, los veían como unos ignorantes, sino que eran todo lo contrario, eran las personas más inteligentes que tenía el mundo de aquel entonces. Eran de las pocos más inteligentes que existían en ese tiempo. Pedro, Juan y los demás creyentes. El mundo no reconoce esto. El mundo no ve al creyente como alguien inteligentemente capaz, es decir, alguien con inteligencia espiritual. No, sino como, estos son unos ignorantes que necesitan apoyarse en estas cosas de la religión. Y viendo al hombre que había sido sanado, que estaba con ellos, no podían decir nada en contra. Es que la prueba era clara, era visible, era palpable. Este hombre estaba cojo, nació así. Y ahora este hombre está glorificando a Dios, este hombre está sano, puede valerse por él mismo, puede trabajar. No necesita ahora estar allí pidiendo limosna en la puerta del templo. No podían decir ni una palabra en cuanto a este hecho. Lo vieron a Pedro hablar con este denuedo, amén, esta sabiduría, un hombre sin letras, un hombre vulgar. Se maravillaron, reconocieron que había estado con Jesús. Y este hombre sanado, allí al lado de ellos, un cuadro tan hermoso. No pudieron decir nada en contra, entonces les ordenaron que saliesen del concilio
y conferenciaban entre sí, diciendo, ¿qué haremos con estos hombres? Porque, de cierto, señal manifiesta ha sido hecha por ellos, notoria a todos los que moran en Jerusalén, y no lo podemos negar. ¡Oh, gloria a Dios! Las obras de Dios no se pueden negar. Las obras de Dios quedan allí constatadas para la eternidad. Y aquellos que hacen algo en contra de la verdadera obra de Dios, aquellos que calumnian la verdadera obra de Dios y aquellos que llevan a cabo la verdadera obra de Dios, el Señor se encarga de ellos. Oh, sí que el Señor lo hace, pero no lo pueden negar. ¿Cómo se puede negar, esconder una sanidad tan obvia? Un hecho como este. Oh, gloria a Jesús. Y entonces ellos, le dicen, sálganse, exponen el hecho de que Dios había abandonado este concilio. Hace ya mucho tiempo el Señor no tenía nada que ver con este grupo de personas. Ellos se pusieron a hablar entre ellos. En vez de consultar las Sagradas Escrituras, en vez de haber dicho, vamos a decir ver lo que dice la palabra, no. Entre ellos era que consultaban. ¿Qué haremos con estos hombres? Ellos querían buscar algo para perjudicarles. Ellos querían encontrar algo para hacerles algo negativo, algo malo a ellos. Pero dicen, pero es que no podemos. Esto ahora todo Jerusalén sabe de este asunto. Todos se enteraron de este milagro. Se hizo notorio a todos. Esto va a hacer que multitudes de personas vayan y corran hacia ellos. Y deduce que las noticias de la sanidad milagrosa de este hombre se habían extendido de costa a costa. Aún en pocas horas se había diseminado esta información. Dice, todavía para que no se divulgue más por el pueblo, amenacémoslos, que no hablen de aquí en adelante a hombre alguno en este nombre. Esto es lo que conferían entre ellos. Es decir, ¿cómo haremos? Tenemos que parar esto, porque esto se está haciendo demasiado notorio. El enemigo no quiere que el nombre del Señor Jesucristo se haga notorio. No quiere que la verdadera obra de Dios se haga notoria. No tiene problema con toda esta maquinaria religiosa, todo esto que se ve en las iglesias, mega iglesias, en el espectáculo, música, alabanza, todo este paganismo que hay en las iglesias. El enemigo no tiene problema con eso. Al contrario, colabora para que esto se propague. Pero no quiere que se haga notoria la verdadera obra de Dios y las manifestaciones reales del Espíritu Santo. Y entonces, ¿qué hace? Tratar de infundir temor y quiere amenazar. Entonces dice, amenacémosle que no pueden hablar ya más en aquel nombre, bajo esa autoridad, que no digan nada y no mencionen más al Señor Jesucristo. Paren de predicar a Cristo Jesús. Esto es lo que querían hacer. Les intimaron, les amenazaron que de ninguna manera hablaran ni enseñasen nada en nombre de Jesús. Mas Pedro y Juan respondieron diciéndoles, juzgad si es justo delante de Dios obedecer a vosotros antes que a Dios. Oh, gloria sea el nombre del Señor. Mire, encima le da la respuesta a ellos. ¿Ustedes piensan que obedecerlos a ustedes es más importante que obedecer a Dios? Con esto estaban diciendo, Jesús es Dios y vamos a obedecer al Señor Jesucristo antes que obedecerles a ustedes. Porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Aleluya. No podemos dejar de decir. No podemos dejar de predicar, no podemos dejar de proclamar, de anunciar las buenas nuevas de salvación. Ellos entonces les amenazaron y les soltaron, no hallando ningún modo de castigarles por causa del pueblo, porque todos glorificaban a Dios por lo que se había hecho, ya que el hombre en quien se había hecho este milagro de sanidad tenía más de 40 años.
Tenía más de 40 años de edad y además más de 40 años en esa condición porque él había nacido así. O sea, este milagro fue tan notorio, fue tan evidente, fue tan extraordinario que miles de personas creyeron en el nombre del Señor Jesucristo. Y debido a que estas multitudes querían oír más, querían saber más, por temor a las personas, a los hombres, es que no les hicieron así, no les castigaron en esta oportunidad. Ahora, a medida que va pasando el tiempo, vemos que la situación se empieza a poner mucho más complicada porque sí sufrieron en otros momentos azotes y prisiones, ¿no? Muchas veces. Tenemos también luego más adelante la muerte de Esteban, el primer mártir apedreado. Entonces ya hubieron otros momentos, más adelante lo vamos a ir leyendo, en la que sí fueron castigados. ¿Por qué? Porque vemos como estas multitudes, primeramente que llegan al Señor Jesucristo, luego ya no son tan grandes los números. Por lo menos por un tiempo no son tan grandes los números. Ahora, después de la conversión de Pablo, la situación se hace más fiera, más fuerte, porque uno del mismo Sanedrín, un fariseo de fariseos, se convierte a Cristo Jesús. Y esto causa una batalla campal en lo que es el mundo de las tinieblas y el mundo de la luz. Vamos a una corta pausa y volvemos ya enseguida con Libre al Fin y seguimos con el versículo 23, esta petición de parte de los creyentes al Señor por confianza y por valor. Hallowed be thy holy name. Hallowed be thy holy name. Jesus Christ, Jesus Christ, Yahweh Shiloh El Shaddai. Hallowed be thy holy name. Hallowed be thy hallowed be thy holy name. Jesus Christ, Jesus Christ, Yahweh Shiloh El Shaddai. Hallowed be thy holy name. What a lovely thought indeed, when my spirit is in need, and I know not exactly how to pray. When I fall down on my knees, the Holy Spirit intervenes at the mention of that blessed name. Hallowed be thy holy name. Hallowed be thy holy name. Jesus Christ, Jesus Christ, Yahweh Shiloh El Shaddai. Hallowed be thy holy name. Pray thy kingdom come, let your perfect will be done, on earth today, just the way you planned. As we feed on daily bread, we'll keep moving up ahead and be singing praises to the great I am. Hallowed be thy holy name. Hallowed be thy holy name. Jesus Christ, Jesus Christ,
Yahweh Shalom El Shaddai, hallowed be thy holy name. Hallowed be thy holy name. Hallowed be thy holy name. Jesus Christ, Jesus Christ, Yahweh Shiloh El Shaddai, hallowed be thy holy name. Jesus Christ, Jesus Christ, Yahweh Shiloh El Shaddai, hallowed be thy holy name. Jesus Christ, Jesus Christ, Yahweh Shiloh El Shaddai, hallowed be thy holy name. 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 Jesus Christ, Jesus Christ, Yahweh Shiloh El Shaddai, hallowed be thy holy name. Hallowed be thy holy name. Hallowed be thy holy name. Jesus Christ. Estamos de vuelta aquí en Libre al Fin, hermanitos. Y miren, estaba pensando, primero pensé, ¿no? Me hice una pregunta y después me la contesté porque me acordé lo que la palabra dice. ¿Sabrían estos apóstoles, Pedro, Juan, los demás, que ellos sufrirían persecución, cárceles, muerte, estas terribles cosas por predicar en nombre del Señor Jesucristo? Y por supuesto, bueno, sí, claro que sí. Ellos comenzaron a predicar ahora llenos del Espíritu Santo, porque si ellos no hubieran recibido el bautismo con el Espíritu Santo, jamás hubieran podido ellos enfrentar estas cosas. Jamás podrían ellos haber hablado de esta manera tan directa, en decirle a todos estos dirigentes, a personas que tenían en sí el poder de llevarlos, encarcelarlos, castigarlos y llevarlos a la misma muerte, ¿no? Por supuesto, el Señor es más poderoso para guardar, pero a lo que voy es que estas personas tenían ese tipo de decisión, de autoridad. Y sin embargo, hablando con tal denuedo, con tal poder, sin importar las consecuencias, sin importar lo que pensaran, lo que dijeran, lo que murmuraran, lo que ellos calumniaran o intimaran, sin importar las amenazas. Bueno, para hacer estas cosas, sin el poder sobrenatural del Espíritu Santo, estas cosas no pueden ser hechas, hermanos. No hay forma. A ver, ¿con qué autoridad hablan? ¿Con qué potestad? Reconocieron que había potestad, que había autoridad. Claro que sí. Y entonces cuando oyeron estas palabras, este denuedo, este gran poder, porque a Pedro lo acompañó un gran poder y una gran unción del Espíritu Santo para decir estas cosas. Y fue reconocido esto. O sea, se notó, no que estas personas supieran, está hablando por el poder del Espíritu Santo, no que ellos entendieran esto, pero sí hubo algo muy poderoso. Y ahí dijeron, sí, estos estaban con Jesús. O sea, vieron una conexión,
Es tremendo esto, ¿eh? Vieron una alianza, una conexión, una similitud. Estos hombres hablan con esta autoridad. Porque estos son los que estaban con Jesús. Oh, gloria sea su nombre. Amén. Los relacionaban con Jesús. No los relacionaban con algún profeta, con algún apóstol, con algún ministerio, con alguna denominación. Estos son los de la denominación tal. Estos son los que andan con el gran apóstol fulanito de tal. No. Los reconocieron y los asociaron directamente con Cristo. Oh, gloria sea el nombre del Señor. Usted está entendiendo lo que quiero decir. Ser conectado con Jesús. Dice, mira, predica como Jesús. Camina como Jesús. Habla como Jesús. Habla con esa autoridad, aleluya, con la que él hablaba. Se distingue de todos. En esta oportunidad, debido al gran tumulto, por temor al pueblo, no les hicieron nada, no les castigaron, pero estaban buscando toda manera posible. Ya comenzaban ellos a concertar y hablar de este asunto. Si esto se hace grande así, entonces las personas van a estar oyéndolos a ellos cuando en realidad nosotros somos los grandes dirigentes, los líderes religiosos. El pueblo no nos va a hacer caso. Y entonces comienzan ellos a tener estas reuniones para ver qué hacer con este asunto, este nombre que está siendo proclamado. Y las personas están corriendo, se están bautizando en el nombre de aquel. No hablen más de ese nombre. No mencionen más ese nombre. Oh, gloria sea el nombre del Señor. Aleluya, aleluya. Entonces, claro, el Señor sí les dijo. El Señor les advirtió, el Señor les explicó. Capítulo 24 de Mateo. Dice, los van a prender, los van a meter en cárceles, los van a perseguir, los van a matar. El Señor les había dicho estas cosas, que pasarían persecución. Me persiguieron a mí, los perseguirán a vosotros. Amén. Ahora, lo que no sé es hasta qué punto en este momento ellos, porque fue muy acelerado, una vida intensa. Después del bautismo con el Espíritu Santo, comenzaron a suceder todos estos hechos rápido, en el que no daba tiempo, había que predicar, había que anunciar donde fuera, en todo lugar, a toda persona. Este fue el mandato del Señor. El Señor le dio luz verde y comenzaron ellos de manera avasalladora a predicar el Evangelio, señales, milagros, prodigios, etcétera, acompañándoles. Pero con todo esto también venía la persecución. No quedaban exentos. O sea, la persecución, muertes, castigos, estas situaciones, injusticias, serían parte de todo este gran y poderoso mover del Espíritu Santo. O sea, no que estas cosas provenían del Espíritu Santo, pero el gran y verdadero mover del Espíritu Santo atrae estas situaciones. ¿Por qué? Porque se están sacudiendo los poderes de las tinieblas. Amén. O sea, el enemigo lo está sintiendo. Se le está ocasionando grandes problemas a Satanás y a los espíritus de demonios y ángeles caídos. Entonces el enemigo no se va a quedar de brazos cruzados. El enemigo, Satanás, no está molestando a la mayoría de los creyentes en el mundo. No les está ocasionando muchos problemas. Ya están en sus pecados, están lamentablemente viviendo una vida muy mundana, muy carnal, metido en obras, en religión, en misticismo, etcétera, pensando que están haciendo la gran obra de Dios. El enemigo está cooperando, ¿no? Les está dando más de su dulce. Bien. Pero el enemigo está concentrando sus fuerzas, no en esa iglesia apóstata, no, sino en aquellos que están haciendo una verdadera diferencia para el reino de los cielos. En esos es que está concentrándose. Amén. El enemigo no estaba haciéndole la guerra y no,
y persiguiendo a los líderes religiosos de Israel, aquellos que tenían nombre, renombre, puesto, título, posición, jerarquía. No estaba persiguiéndolos a ellos, no, estaba persiguiendo a los pocos verdaderos creyentes que estaban haciendo la verdadera obra de Dios en el mundo de aquel entonces, y hoy es igual, no hay diferencia. Dice el versículo 23, y puestos en libertad, vinieron a los suyos y contaron todo lo que los principales sacerdotes y los ancianos les habían dicho. Los principales sacerdotes y los ancianos. A ver, los pastores modernos populares de ese tiempo eran estos. Y estos eran los que estaban persiguiendo a aquellos que habían sido llamados por Cristo Jesús mismo. ¿Es algo diferente hoy? No, sigue siendo igual. Y ellos, habiéndolo oído, alzaron unánimes la voz a Dios y dijeron: Soberano Señor, tú eres el Dios que hiciste el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay, que por boca de David tu siervo dijiste: ¿por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Se reunieron los reyes de la tierra y los príncipes se juntaron en uno contra el Señor y contra su Cristo. Aleluya. Ellos alzaron la voz, estos creyentes, pidiéndole al Señor confianza, pidiéndole al Señor fortaleza, valor. Y recordando lo que dicen las Escrituras, lo que dicen los Salmos. Citaron el Salmo 146, 6. Citaron el Salmo 2, 1 y 2. Y pudieron entonces ellos ver que así como Cristo Jesús fue perseguido y fue puesto en una cruz, que ellos, como los discípulos de Cristo, como los seguidores de Cristo, que no sería menos el trato con ellos, que el trato con aquellos que siguen de verdad al Señor Jesús también sería hostil, también sería violento, también sería de enemistad, también sería de odio. Creo que ahora es que estos apóstoles y discípulos del Señor comienzan a notar que la situación no va a ser nada fácil. Que hay milagros y hay señales, hay conversiones, hay personas llegando al Señor, pero que también hay otra situación con la que van a tener que lidiar y van a tener que sufrirla hasta el último segundo de sus vidas. Oh, bendito sea su nombre. En ningún momento ellos citan esto, pero ellos saben que en algunos momentos serían librados. El Señor los ha librado a Pedro de las cárceles, salió de ese lugar. Ustedes saben, el ángel vino, se desataron las cadenas, gloria, fueron librados de muchas cosas. Por supuesto que sí. Pero las persecuciones seguían. Y algunos no eran librados. Pedro fue librado en una oportunidad, Esteban no. El Señor se lo llevó, así lo quiso Él. Amén. Pero hasta el último instante fueron fieles en la presentación del Evangelio del Señor Jesucristo. Y esto fue lo que ocasionó este odio, esta presentación bajo el poder y la unción del Espíritu Santo. Oh, gloria sea su nombre. ¿Usted cree que el enemigo se le mueve un pelo, siquiera, por aquellos que predican legalismo, aquellos que predican confesión positiva, el reino ahora, dominionismo, conquista, etc.? No, a Satanás ni se entera, no se le mueve un pelo. Lo que hace es, en realidad, fomenta, les aplaude, les ayuda, les coopera para que sigan predicando todas estas cosas, porque él ya sabe que esto no va a salvar a nadie. Pero, ojo con que se levante uno predicando el verdadero evangelio de Cristo Jesús. Y no solamente predicando el verdadero evangelio de Cristo Jesús, sino predicándolo bajo el poder y la unción.
ahí ya es otra cosa, porque la unción del Espíritu Santo quebranta el yugo. Ahí entonces sí que se empieza a sentir los poderes de las tinieblas, porque están las manifestaciones del Espíritu Santo tras la predicación verdadera del Evangelio. Pero también se manifiesta el otro, ¿sí o no? Se manifiesta el Espíritu Santo grande y poderosamente. Hay señales, pero también está la manifestación del enemigo en contra justamente de esto que está siendo hecho. Pero nosotros sabemos quién prevalece, quién gana toda batalla y quién pelea. Oh, bendito sea su nombre. Aleluya. Dice el 27, porque verdaderamente se unieron en esta ciudad contra tu santo Hijo Jesús, a quien ungiste, Herodes y Poncio Pilato, con los gentiles y el pueblo de Israel, para hacer cuanto tu mano y tu consejo habían antes determinado que sucediera. Y ahora, Señor, mira sus amenazas y concede a tus siervos que con todo denuedo hablen tu palabra. Oh, gloria a Dios. Quiero que ustedes oigan la petición. Ellos no les estaban pidiendo al Señor, Señor, quita la aflicción. Oh, Señor, prospéranos económicamente. Oh, Señor, que podamos nosotros ser famosos y que podamos llegar a tal esfera, a ser conocidos, etc. Oh, Señor, que nuestros nombres puedan alcanzar, ¿no?, la televisión y la radio. No. Ellos pidieron algo, y lo que pidieron es denuedo. Oiga eso. Denuedo pidieron. Pidieron denuedo, pidieron sabiduría, pidieron autoridad, pidieron poder, pidieron unción, pidieron valentía, pidieron confianza para predicar. Oh, gloria a Dios. Gloria a Dios. Aleluya. Usted está anotando. Espero que esté aprendiendo algo con todo esto, hermanos. Que tenemos que nosotros aprender de este libro de los Hechos. Y entonces, versículo tras versículo, hace que se desgarre el corazón de ver lo que se está viendo en tantas iglesias, con tantos predicadores. Qué diferencia, ¿eh? Pídale al Señor que entonces casa y esto, lo que quiere. No pidieron cosas terrenales. No pidieron cosas materiales. Pidieron denuedo. Dice, para que con todo denuedo. Y aparte, escuche esto. Dice, concede, dice, a tus siervos. Dice, oh, gloria a Dios. No dije, bueno, dale aquí a tus apóstoles, a tus siervos, que con todo denuedo hablen tu palabra, mientras extiendes tu mano para que se hagan sanidades y señales y prodigios mediante el nombre de tu santo Hijo Jesús. Oh, gloria, gloria sea el nombre del Señor. Quiero que ustedes vean la humildad, hermanos. La humildad con la cual oraron. Esta fue el primer conflicto allí que sufrieron, ¿no? Esta persecución, esta interrogación, estas amenazas. No prediquen más en su nombre, se los advierto. No lo mencionen más. No, ¿cómo podemos obedecerlos a ustedes? Primero obedecemos a Dios. Y entonces, ¿a qué llevaron toda esta situación al Señor? Lo pusieron todo en oración, hermanos, para pedir, oh Señor, concede a tus siervos denuedo para predicar tu palabra. Y al mismo tiempo, Señor, extiende tu mano para que se hagan sanidades, señales y prodigios. ¿Por qué? Para que las personas puedan ver, es decir, una señal que acompañaría, el Señor ya les había dicho, en mi nombre.
en mi nombre. Echarán fuera demonios en mi nombre, pondrán sus manos sobre los enfermos y sanarán en mi nombre, hablarán en otras lenguas. Gloria a Dios. Oh, bendito sea su nombre. Esto es lo que estamos hablando. El versículo 31 dice, cuando hubieron orado, el lugar en que estaban congregados tembló, y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con denuedo la palabra de Dios. Oigan, este versículo 31 está dándonos otra llenura del Espíritu Santo. Tras la primer llenura del Espíritu Santo, que fue el bautismo inicial, hablar en otras lenguas, ahora ellos siguen siendo llenos del Espíritu Santo. Dice que el lugar tembló, hermanos. Y este temblor lo produjo el Espíritu Santo de Dios, mientras ellos estaban buscando al Señor por estas cosas y pidiéndole al Señor estas cosas. El lugar tembló, fueron llenos del Espíritu Santo. ¿Y cuál fue esta manifestación de esta llenura? Denuedo para predicar su palabra. Esto es lo que le habían pedido al Señor. Y el Señor contestó porque ellos estaban pidiendo dentro de su voluntad. Mañana quiero que sigamos un poco más expandiendo este versículo 31. Que el Señor les continúe bendiciendo. Que el Señor les bendiga, queridos hermanos. Tu agua de vida fluya en mi interior, que tu Santo Espíritu tome el control de toda situación y toda mi ansiedad. Dejo hoy mis cargas en tus manos, Dios. Cristo, Cristo, Cristo. Padre, Padre, Padre. Espíritu, Espíritu, Espíritu. Ríndete a Cristo, dale hoy tu corazón. Él te toma en sus brazos y te llena hoy. Si tu vida entregas, Él te librará. Vivirás con Él por la eternidad. Cristo, Cristo, Cristo. Santo Espíritu, y toma el control. Cúbreme en tus brazos, llena hoy mi corazón. Llévate las dudas, mi temor y vanidad. Acércame a ti, solo a tu lado quiero estar.